De datos, formas de presentación de datos, tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y principios éticos. Va a ser teoría otra vez y una pequeña parte del cálculo, pero muy pequeña. Por sobre todo cuando hablamos de esta teoría es ir definiendo bien los elementos dentro de la estadística y saber cuál es cuál. Porque si no sabemos cuál es cuál, muchas veces se nos mezclan todos los términos por sobre todo. ¿Estamos? Entonces vamos a ir definiendo los elementos para que después no tengamos problemas a la hora de hacer los cálculos. Cuando hablamos de métodos de recolección, ¿qué métodos les vienen a la cabeza? Estoy seguro que uno de estos, sí o sí, si es que ya hicieron ya estadística, ya lo habrán usado. Encuestas, cuestionarios cuantitativos, cualitativos. Tenemos un ejemplo en medicina sería cuestionario de calidad de vida en pacientes oncológicos. Las ventajas es que es de rápidos y económicos, y su precaución es que hay sesgo de respuestas y mala interpretación. Y eso ocurre mucho en las encuestas y los cuestionarios. En los cuestionarios muchas veces hay sesgos porque tu cuestionario es muy grande, por ejemplo. E a pessoa ficou a palavra é entediada. Sim. Ele responde qualquer coisa lá no final. Isso ocorre muito quando tu instrumento de tu recolección de datos es muy grande. ¿Estamos? No vai também tirar que o paciente pode mentir. Claro. Entrevistas clínicas, cualitativo, historia médica detallada del paciente, profundidad de información, tiempo y subjetividad del entrevistador. Esto es entrevistas clínicas. Observación directa, cuantitativos, cualitativos. Observación de síntomas en sala de espera, datos en contexto real, esa es su ventaja. Y su precaución es posible sesgo del observador, porque aquí queda a cargo del observador el analiza cuál es el que le parece más apropiado analizar, por decir. Mediciones clínicas. Tenemos cuantitativos. Recuerden que cuando hablábamos de mediciones necesitamos ¿qué cosa? Algún instrumento de medición. Necesitamos instrumentos de medición cuando tenemos presión arterial, glucemia, peso, necesitamos laboratorio, datos objetivos, esa es su ventaja. Y sus precauciones requieren equipos calibrados y ciertos protocolos. Después tenemos ensayos clínicos, y cuando hablamos de ensayos clínicos tenemos comparación entre dos grupos de tratamiento para hipertensión. Control, causalidad y costoso requieren aprobación ética. ¿Okay? Cuando hablamos de ética, ¿qué es la ética? Una conducta. ¿Y qué ética deberíamos tener si vamos a trabajar, por ejemplo, con pacientes y vamos a usar esos datos para análisis, por ejemplo? Entonces normalmente se hace el paciente firma un documento en el que se describe todo eso, el consentimiento. Después tenemos ensayos clínicos que ya hablamos, después tenemos registros, y los registros son lo que probablemente si abres una página del ministerio vas a encontrar. Historias clínicas electrónicas para estudios retrospectivos, datos existentes, y lo que pasa es que con estos datos son muchos datos muchas veces, y ahí nos cuesta otra vez orientarnos muchas veces. Y otra cosa de la precaución a tener es que muchas veces son incompletos y mal registrados. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es muy tedioso tener que anotar todos los datos del paciente, y yo conozco gente, por ejemplo, que você tem monte de coisas de perguntas protocolares para fazer para o paciente, e você tem que ir completando cada campo
a medida de lo que el paciente responde. Y muchas veces empezó a simplificar y eso coloca todo, punto, 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 punto. Quando a gente vai analisar esses dados, você não acha nada. Porque él se orientó seguramente solo en lo que era importante en aquel momento y no completó los otros campos. Y ahí es que tenemos problemas con registros médicos. Entonces, estos son los métodos. Tenemos con qué tipos de datos trabaja y ejemplos aplicados, ventajas y algo de precaución a tener en cuenta cuando trabajemos con esos métodos. Hay algo que decir también cuando hacemos entrevistas, por ejemplo. Muchas veces cuando el epidemiólogo o el vigilante va a hacer consultas a personas que tuvieron un familiar muerto, por ejemplo, el familiar se enoja. Muchas veces eso ocurre cuando hay, por sobre todo, enfermedades de transmisión rápida, por decir. Y si la persona se enoja, probablemente distorsione también tu colecta de datos. Por eso hay que tener el tacto suficiente para saber en qué momento y cómo plantear esa pregunta. Por sobre todo porque esos formularios ya están diseñados y las preguntas protocolares ya están ahí diseñadas. Pero hay que saber hacerlas, porque muchas veces las personas se enojan. Está con um familiar muerto e a pessoa vai lá e faz monte de perguntas para você ainda, e você pensando no corpo do seu familiar, essa parte é complicada muitas vezes. Isso é en observación directa. Bien, algo que sucede mucho también es, seguramente ustedes escucharon hablar de estudios que dicen que el 50% de los pacientes, de las personas del mundo tienen diabetes y no saben que tienen diabetes. O el 50% de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes en el mundo. E aí você fica pensando, você não participou da pesquisa e alguém está deduzindo aí, né, uma ideia sobre a sua cabeça. Provavelmente a gente tem diabetes e a gente nem sabe. Pero ¿cómo se llegó a una conclusión de esas? Pesquisas, muestras en distintos lugares, y normalmente en esos distintos lugares se habrán hecho sus estudios y se encontró que casi todos tenían una característica común, por decir, y cuando usted hace una colecta en distintos lugares y el comportamiento es parecido, se deduce que esa es la esencia de ese conjunto. ¿Me explico? Eso se hace en entrevistas clínicas, en encuestas y cuestionarios, y en esa parte se hace la colecta de datos. ¿Cómo presentamos estos datos que colectamos con esos métodos? En forma escrita, tabular o gráfica. ¿Cuándo lo hacemos en forma escrita? Cuando tu conjunto no es tan grande, por decir, tu resumen no va a ser tan grande y no necesita una mayor explicación más que un resumen escrito. Eso es escrito. Por eso justamente su desventaja es que cuando tiene mucho dato él ya no le sirve. En el tabular los datos son en filas y columnas, tablas de frecuencia, resumen de pacientes, ese es su uso en medicina. Su ventaja es precisión, fácil comparación. Si ustedes entran en una página del ministerio ahora mismo, seguramente van a encontrar tablas enormes. ¿Okay? ¿Y qué sucede con esas tablas enormes? Su desventaja es que puede ser densa. Tienes que saber qué representa cada número que vas a encontrar en esa tabla. Por lo tanto, es una tabla muy grande muchas veces. Y después tenemos la gráfica. ¿Qué es la gráfica? Es la representación visual, comparación de tratamientos, evolución de variables clínicas. Su ventaja es que es atractiva, rápida, interpretación.
Eso es súper importante en el gráfico. En el gráfico nosotros tenemos que simplificar, que la persona que mire esa imagen entienda lo que queremos transmitir sin tener que él bascullar a los cálculos que hay en Chip-Face. ¿Entienden? Eso es gráfico. ¿Qué es su desventaja? Mal diseño puede confundir. ¿Qué significa mal diseño? Com certeza você já deve ter na sua cabeça alguma imagem gráfica, verdade? Só que esses gráficos que você tem na sua cabeça muitas vezes depende do tipo de variável para você usar. Este gráfico ou aquele gráfico, ok? No todos los gráficos funcionan para cualitativa, no todos los gráficos funcionan para cuantitativos. ¿Okay? Y en eso rige otra vez el rigor de tener que saber cuál es cualitativa y qué tipo de gráfico puedo usar con la cualitativa. Cuál es cuantitativa y qué tipo de gráfico puedo usar con la cuantitativa. Eso hay que saber porque si no se distorsiona otra vez el gráfico. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero acá por ejemplo tenemos gráficos comunes de medicina, son barras, histogramas, líneas y gráficos de cajas, que son los más usuales dentro de la medicina. Hay otros más, pero muchísimos. De hecho, si hablamos de gráfico, hay gráficos que probablemente nunca vamos a usar en la vida, ¿verdad? Pero hay una infinidad de gráficos. Bien. ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? Y acá vamos a hablar un poco de una materia que yo sé que ustedes aman, que es la metodología. ¿Ustedes gustan de metodología? No mienten. Eu não gosto. Mas eu não gosto porque ninguém me ensinou a gostar dele. A gente precisa da metodologia. Igual que a bioestatística. A bioestatística é chata, mas a metodologia é mais chata. ¿Qué parte está en la metodología actualmente? Van a llegar en una parte en la que van a tener que hacer esta parte, porque la etapa del método estadístico en esta parte al menos es muy parecida a lo que ustedes van a hablar en metodología. Y en la etapa de planeamiento lo que hacemos es definir el problema, los objetivos y el diseño del estudio, que sí o sí va a estar en tu parte de metodología. Pero acá hay que tener algunas cosas en cuenta cuando definimos esto. Si quieres hacer un estudio, a gente ya sabe que son variables ahora. ¿Okay? De hecho, le digo a la compañera que ustedes hablaron de variables de metodología. Entonces, la misma cosa, variables, cualitativos, cuantitativos. Yo le agregaría a eso ahora, ya que estamos hablando de definir el problema, saber a partir de tu población qué características, qué variables vas a encontrar en aquella población. ¿Okay? Y a partir de ahí definir los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico. Si interpretas bien esta parte de variables, características, entonces você incluso puedes anotar características de esta población, por ejemplo. ¿Cuáles son características de esta población? Brasileños, ¿qué más? Estudiantes de medicina, ¿qué más? Estão na faixa dos 20 ou 40. Ok, ¿qué más? Edad, ¿qué más? Usam cor azul. Usam uniforme azul. Usa uniformes, ¿qué más? Estudian en Paraguay. Estudian en Paraguay. Estudian en Paraguay, ¿qué más? Condição financeira suficiente para pagar a faculdade. Condición de acceso. De acesso financeiro à faculdade. Trabaja, estudia. No,
consume, ¿cómo se llama? Ritalin y esas cosas. ¿No hay nada? Lembre que todo va a empeorar. Mas vocês estão preparados para o desafio. Por isso eu vou cobrar muito de vocês. Fíjense que tenemos características de esta población. A partir de esas características, a gente puede definir ahora los objetivos. Porque si nosotros no tenemos bien definido las variables y a gente inventa objetivos que depois, quando você chega na parte de coletar os dados, a gente se perde. A gente não sabe onde procurar informação. Informaciones variables. Si ustedes saben definir esa parte, cualquier estudio es accesible para ellos. Y yo creo que esa parte es lo que nos enseñaron en nuestros colegios, cuando a gente faz metodología, porque yo fiz metodología un monte de veces na minha vida. E dificilmente você acha um professor que explica que você tem que chegar lá, ou talvez ele não consiga chegar para a gente. Espero que o professor ou a professora de você chegue nessa fase e você, saindo dessas aulas, você possa se sentir confiável de fazer qualquer pesquisa. Porque depois você olha uma pesquisa já terminada e não tem nada de estranho. Você olha uma pesquisa terminada e você entende tudo. E você pode fazer isso também. É só definir bem os elementos de tu poblação, definir as variáveis, por sobre todo definir tu poblação e ver o que tem naquela população. O que tem naquela população é variável. E a partir das variáveis você inventa os objetivos. É assim que se monta esa parte del estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto que tenemos abajo son ejemplos nada más. Esto es la definición, ¿verdad? Planeamiento, entonces, de definir el problema, los objetivos y el diseño del estudio. Definición del problema. Inventemos un ejemplo. Evaluar si el nuevo tratamiento es efectivo para reducir los niveles de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia. El objetivo, comparar los niveles de colesterol antes y después. Diseño del estudio, se decide realizar un estudio experimental con un grupo de 100 pacientes. La hipótesis, el nuevo tratamiento reduce significativamente los niveles de colesterol. Básicamente, planteamos el estudio. Nosotros mirando esto ya debemos saber qué variables vamos a colectar en esta población. ¿Okay? Si definimos bien esa parte de características de población definida, ya tenemos casi todo montado para saber hacia dónde irnos. Llegamos a la segunda fase y lo que vamos a hacer es recolectar los datos, obtener la información necesaria mediante encuestas, experimentos, observaciones, lo que estábamos viendo arriba. Ahí usted escoge cuál se va a usar. Población y muestras, se seleccionan 100 pacientes diagnosticados. ¿Okay? Fíjense que esta palabra, por más de que esté ahí, es súper importante. Ahí nosotros definimos que esa característica debe tener nuestra población. Si no lo tiene, es un criterio de exclusión. No hace parte de tu estudio. Y tu instrumento se miden los niveles antes y después de 3 meses. Tus fuentes de datos, prueba de laboratorio y registros médicos. Vas a registrar eso. Una vez que colectes la información, vas a organizar y presentar los datos. Se aplica técnica de estadística para resumir y explorar los datos. Clasificación. Los datos se organizan en una tabla. Los datos se organizan en una tabla que incluye el nivel de colesterol inicial y final. Presentación. Se crean gráficos como histogramas, diagramas de cajas para visualizar los niveles de colesterol antes y después. Este
Este planteamiento, así como ven, los después lo vamos a hacer con algún simulador solo para explicarles bien, porque después en algún momento si ustedes van a hacer algo parecido, van a usar algún instrumento de algún paquete estadístico y lo van a tirar ahí y él les va a analizar, pero hay que saber interpretar esos gráficos que te va a arrojar también. ¿Estamos? Análisis de datos. Aplica técnicas estadísticas para resumir y explorar los datos. Tenemos la parte de estadística descriptiva, en la cual tenemos medidas como media, mediana, desviación estándar y los niveles de colesterol antes y después. Y ahí vamos a hacer una comparación. Estadística inferencial, se realiza una prueba de Student para comparar las medidas de colesterol antes y después del tratamiento. Y determinar si la diferencia es significativa. Lo que vamos a hacer es comparar si hubo un efecto después de los 3 meses. Recuerden que todo es en base a un ejemplo que nosotros inventamos para explicar cada paso. ¿Estamos? Y vamos a inventar una conclusión, interpretación y conclusión. Resultados. Se encuentra que los niveles de colesterol disminuyeron significativamente después del tratamiento. Esto con nuestro resultado del test estudio. P es menor a 0.05 y ahí concluimos con el tratamiento es efectivo para reducir los niveles de colesterol. Básicamente, hacer eso y comunicar los resultados. Ahí está resumido todo un estudio. Ese es el resumen de un estudio, de lo que se hace. Y fíjense que ahí está mezclado la parte de metodología y la parte de estadística. Por lo tanto, si hablan de metodología, van a hablar de estadística. Si hablan de metodología, si hablan de objetivos, van a hablar de variables. Ya saben ustedes los tipos de variables. Lo que ahí vamos a agregar nosotros a esas clases van a ser, a partir de las variables, qué tipo de gráficos usar, cómo se pueden relacionar y vamos a ir avanzando. ¿Está? ¿Cuáles son los tipos de estadísticas? Descriptiva, inferencial. Muy bien. Estas son las etapas que estábamos viendo: planeamiento, recolección, organización, análisis, interpretación. Muy bien, a partir de aquí vamos a hablar de tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias son, básicamente, ya habrán visto una tabla parecida a esta, ¿no es cierto? Las tablas de frecuencias son tablas en las que se coloca la variable y la frecuencia absoluta sería cuántas veces se repite esa característica. Es contar cuántas veces se repite esa característica. ¿Qué es característica? Es variable. ¿Okay? Entonces lo que estamos haciendo es, en esa tabla menos, que es un ejemplo de variable cualitativa, grupo sanguíneo es cualitativo. ¿Existe orden en esa cualitativa? ¿Cualitativa? ¿Grupo sanguíneo es cualitativa, ordinal o nominal? Es nominal. Entonces no hay orden. Es una de las formas en el que se usa una tabla de frecuencia. Cuando tu variable es una cualitativa, se usa una tabla de frecuencias. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Este aquí. Tipo sanguíneo A. ¿Cuántas veces se repite? Tengo 8 personas con ese grupo sanguíneo. Después tengo grupo B, grupo sanguíneo B, 5 personas. Después tengo AB, 3 personas. Y después tengo O, 14 personas. La sumatoria de estas frecuencias es 30. Debe cerrar con la cantidad de pacientes que yo tenía. Si no cierra con la cantidad de pacientes que yo tenía, tengo una cosa errada. ¿Okay? Entonces,
Definimos lo que es frecuencia absoluta. ¿Qué es frecuencia absoluta? Número de veces que aparece un valor o una variable. Después tengo la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que vamos a hacer en este caso es la frecuencia relativa porcentual. ¿Okay? La porcentual es esta. La frecuencia del intervalo dividido por el total veces 100. Entonces yo tengo aquí, ¿qué es lo que se hizo acá para que me dé 26.7? 8 dividido 30 veces 100. Entonces si hacemos esto, 8 dividido 30 veces 100, me va a dar esto. 26.6, que eso es lo que lo haga en 26.7. ¿Está? Eso es lo que se hace en cada intervalo. En el segundo, ¿qué hice entonces? 5 dividido 30 veces 100. Entonces ya tengo este. Y al sumar me debe dar 100 por lo más cercano al 100, porque esto es porcentual. ¿Estamos? ¿Dudas? Algo que vamos a hablar hoy y que quiero que lo vayan fijando es porque la frecuencia acumulada vamos a hablar mucho en el semestre. La frecuencia absoluta es 8, el primero. Entonces, yo traigo este 8 aquí. Repito el 8. ¿Okay? Repito la primera frecuencia absoluta. Y voy a la segunda fila. En la segunda fila, ¿qué hice? 8 más 5. 13. El resultado de aquí lo bajo aquí y lo sumo con el 3. Es 16. El 16 lo bajo aquí y lo sumo con 14. Y ahí cierro 30. Este 30 debe cerrar con este 30. Si no cierra, está errado. ¿Ok? Ese 30 debe cerrar en la última fila de la variable. En la última. Si no cierra, está errado. ¿Ok? ¿Preguntas? Algo que deben tener en cuenta y que aparece mucho en las pruebas es aquí. Vieron que yo les dije, repites la primera frecuencia. Les voy a contar una anécdota porque cuando alguien nos cuenta con una anécdota a gente fixa melhor o caso. A gente estava fazendo a especialização em estatística e o professor fez esse erro aqui que a maioria comete. Fazer essa soma aqui, no primeiro intervalo. 8 más 5 es 13. Aí você já não tem 13 aqui, você já não tem 8, tem 13 aqui. Porque você fez no primeiro intervalo que você tinha que fazer no segundo. Então você vai somando aqui, 16, quando você chegar aqui, esse aqui já vai ficar sem frequência. Isso não pode acontecer. Então, o que sucedeu? Como a gente era aluno e o especialista era ele, ninguém queria perguntar para ele. A gente já estava pensando que a gente explicou toda a nossa vida errada. Só que chegou o intervalo, a gente perguntou para ele e ele falou que ele fez errado. Entonces, y es un error que lo cometemos siempre, por eso les muestro, no cometan ese error. A primeira frecuencia, você repite. Frecuencia toda. Después, desde el segundo intervalo, vas a ir sumando. ¿Estamos? Recuerden eso y no cometan, porque este es un error que descompensa toda la tabla. Descompensa todo porque después cuando hagamos mediana vamos a usar frecuencia acumulada, cuando hagamos cuartiles vamos a usar, cuando hagamos deciles vamos a usar, cuando hagamos percentiles vamos a usar y ahí va a dar cualquier medida. ¿Estamos?
Voy a borrar esto. Eso debe llegar hasta la última fila de la variable en el que cierra este const. Ahí debe cerrar. Fíjense que este aquí ya no se coloca nada allá abajo. Vamos. Bien. Este ejemplo que acabamos de ver es una variable cualitativa nominal. No tiene orden natural. Podríamos haber invertido el orden, que eso no cambiaría nuestra organización, por decirlo. El ejemplo siguiente es una variable cuantitativa. En la cuantitativa también se usa una tabla de frecuencias de esta, pero acá hay un pero. Se usa cuando tu variable está organizada en intervalos. Y esta organización por intervalos es lo que vamos a desarrollar más detalladamente en las siguientes clases. Pero acá, ¿qué sucede? ¿Qué estamos diciendo? Como nuestra variable es edad, y Ayuchi sabe que la cuantitativa y la continua, ¿qué te dice acá? 20 a 29 años yo tengo 4 personas. 30 a 39 años yo tengo 6 personas. 40 a 49 años yo tengo 7 personas. Y 50 a 59 años yo tengo 3 personas. Igual la sumatoria es 20. ¿Cómo se calcula la relativa porcentual? 4 dividido 20 veces. ¿Okay? Siempre se divide por el total. Y ahí vamos a calculando esto, y al sumar debe dar 100 o lo más cercano al 100. ¿Por qué decimos lo más cercano? Porque muchas veces cuando el número por quebrado y você sumar, no va a fechar en 100 exacto, va a verificar la pérdida. Lo que no puede ocurrir es que al sumar te dé mayor a 100. ¿Está? Y la acumulada ya sabemos, ¿verdad? Se repite la primera frecuencia absoluta. Se repite y va sumando 4 más 6, 10 más 7, 17 más 3, 20. Esto cierra con esto. Acá no se coloca nada. ¿Está? Algo más a tener en cuenta es, en este caso sí existe orden, ¿no es cierto? Acá existe orden. En el otro no había. ¿Vieron? Yo podía colocar primero B aquí, y después la A, y después la O, y después la B en el último, y colocarle su frecuencia respectiva al lado. No había problemas. En este caso sí hay problemas si no organizamos bien, ¿okay? Porque acá ya hay una orden de diseño. ¿Está? Eso ocurre cuando tu variable es cuantitativa continua. ¿Okay? Normalmente, cuantitativa discreta sin intervalos. Se usa sin intervalos cuando es discreto. Cuando es discreto, cantidad de alumnos en la clase es discreto, ¿no es cierto? Cuantitativa continua o discreta con muchos valores, normalmente con intervalos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Si esto fuese, vamos a decir, cantidad de alumnos, podríamos haber organizado así también, pero cuantitativa discreta normalmente se usa sin intervalos. ¿Qué podríamos tener? Vamos a decir cantidad de alumnos, 20 alumnos en cada clase, por decir. Eso sería cuantitativa discreta. O tener, a ver qué ejemplo podría ser. Un ejemplo de cuantitativo discreto. Discreto. Número de hijos. Es cuantitativo discreto. Yo tengo, ¿cuántas personas? 0 hijos. ¿Cuántas personas? 0 hijos. Sí, sin hijos. Sí. ¿Cuántas personas con un hijo? Ahí van levantando y voy contando, ¿verdad? Y ese es discreto. Por eso dice acá sin intervalos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo organizaría yo eso? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. ¿Okay?
Ahí lo voy colocando así. En esos casos se usa una tabla de frecuencias también. Y yo voy a deducir después 3, 4. 0 hijos, ¿cuántas personas? Por decir 4. Un hijo, 5. 2 hijos, 3. Ok? A gente tinha uma tabela assim, um dia a gente fez nas aulas, pero essa tabela já estava completa. Só vino na minha cabeça agora. Alguém de vocês quer ter 6 filhos? 6? 7? 8? Más de 10? Y ella, a medida contó para a gente que la abuela tuvo, ¿no es abuela en portugués? Avó. ¿Y abuelo? Oxi. Quem levou o chapéuzinho? O avô. Y a medida contó que la abuela tuvo, avó, así, avó, tuvo, porque es una cosa extraña, 22 hijos. Nessa era de vocês no máximo 2 ou 0. A média é 1. Poxa, agora tem uma nova tendência que a pessoa quer cachorros ou gatos. Cultural. La persona tiene 20 hijos, 15 hijos, 12 hijos, 8 hijos, era algo normal. Casa da roça, ¿Eh? agricultura. Vamos a colocar 40 años. El Brasil creció, digamos, 100%. Ni tanto. Para aquel país al menos no tanto. Migração. ¿Por qué ocurre eso en un país en el que en 40 años solo crece el 10%, siendo que ustedes crecieron 100%, igual que el Paraguay 100%, y aquel país no crece? Dinheiro. Es un país cercano a nosotros. ¿Qué país le parece que? Argentina? No. Bolívia? No. Uruguai? Chile? Uruguay. Uruguai. Uruguay. En realidad está creciendo, pero crece muy lento. Y esos son casos raros. Y pues más ainda porque es cercano a nosotros. Y digamos que tenemos, culturalmente somos parecidos, al llamarlo, ¿verdad? ¿Y por qué entonces ellos no crecen? De hecho, Mujica decía, por ejemplo, no Uruguay tem mais vaca que pessoas. Tem estatística que fala isso. No Uruguay tem mais vaca que pessoas. Não acredite em mim, procura acreditar. Sí, entonces, tipo, la educación sexual que dice sí, bien parecida con nosotros también. No tiene mucha diferencia. Lo que sí los estadísticos analizan mucho es
las personas salen del Uruguay en la época reproductiva, por llamarlo así. ¿Ah, oye? Ah, ya vinieron todos. Sí. Ah, interesante. Vaya. Moya. ¿Va ahora? Ahora sí. Vale. ¿Quieres que diga para vos? Sí. Vale. Gracias. Salen mucho y cuando vuelven al Uruguay normalmente vuelven siendo viejos. Y por eso hay la media de edad del Uruguay es muy alta. Uruguay decía, Mujica también decía, Uruguay es un país de viejos. ¿Qué sucede? Esos uruguayos que salieron del Uruguay, que se fueron a otros países, tuvieron hijos allí y ya esos hijos ya no vuelven y ellos vuelven siendo viejos. Entonces, ¿qué sucede con la media de edad del Uruguay? Sube. Eso ocurre, ¿no? ¿No creen? Procura información, y eso es demografía, es salud pública, tal vez su salud pública o su método de prevención de embarazos precoces sean diferentes, pero son variables que hay que analizar porque son multivariables. Quería contar más ese caso porque hay otro país que en lugar de crecer disminuye. Ese es Portugal. Portugal en lugar de crecer disminuye su población. Y esos países normalmente tienen, digamos, facilidad para usted llegar. Ellos te facilitan más documentación y esas sí, son cosas son formas de entender muy diferentes probablemente. Alguém já foi para a Argentina? Sim. Tem argentino aqui? A gente pode falar mal dele? Não. Exato. Gráficos estadísticos. Los gráficos más usados en medicina son gráficos de barra, gráficos de líneas. El gráfico de línea fue muy utilizado en la pandemia. Gráfico circular, ya les expliqué que los circular normalmente se usan para variables cualitativos. ¿Okay? Por ejemplo, tipo de sangre podemos tranquilamente hacer y se va a transmitir la información veraz, ¿verdad? Porque ahí tenemos, por ejemplo, ese cálculo del porcentaje, lo podemos plasmar en un gráfico circular, pixel, vocês chamam ela de pixel, a gente chama ele de pastel, torta. Vocês são salgados e a gente é doce. Histograma y polígonos de frecuencias. Las representaciones visuales de datos para facilitar la interpretación son gráficos de barras. Normalmente se usa para, tal como le digo, variables cualitativos o discretos, las barras. Después tenemos su descripción, que es barras verticales o horizontales que representan frecuencias o cantidades. ¿Okay? Eso yo les digo que vamos a ir desarrollando, así yo les voy a explicar, mostrar los gráficos para que se... Gráfico de líneas, y dijimos que se usó mucho en la pandemia, y ahí, por ejemplo, ¿por qué se usó? Porque ahí había evolución temporal de una variable, se hacía en el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, se hacía en el tiempo en el que se aplicó la vacuna y cómo fue disminuyendo las muertes, por más de que hay mucha gente que no cree eso, pero los datos decían eso, ¿verdad? Ahí me dirán, los que no creen por sobre todo, me dirán, pues eso fue manipulado.
creo que es a presentar rayos. ¿Ok? Líneas que conectan puntos que muestran la tendencia en el tiempo, lo que dijimos. Gráfico circular, porcentajes o proporciones, recién dijimos lo de tipo sanguíneo. Un círculo dividido en sectores proporcionales al porcentaje. Histograma, distribución de variables continuas. Ahí hay que saber un poco cuál es la diferencia entre gráficos de barras e histogramas. Hay una diferencia entre los dos. Polígono de frecuencias, unión de puntos medios de un histograma, que también trabajan con esto, y esos son los más usuales. Acá les puse los elementos esenciales de un gráfico. ¿Qué elementos debe tener el gráfico? El título, un título grande allá arriba, los ejes, en gráficos de barras, de líneas, de histogramas, tenés el eje horizontal y el eje vertical, en la cual vamos a representar esto. Etiquetas en las barras, aquí los nombres. Escala, números, valores numéricos de los ejes para entender la magnitud de los datos. Se van dividiendo esto siempre en escala proporcional. Una leyenda donde explica, por ejemplo, si tenés los colores aquí, vas a explicar aquí una referencia, por decir. Datos o barras de puntos, representación virtual de la información, y este es muy importante. Para mí esto es muy importante, la fuente de los datos. Si vos colectaste esa información, vas a poner elaboración propia, pero si trajiste de una colecta de datos, por decirlo, de una fuente secundaria, de un ministerio, por ejemplo, tenés que poner que esa colecta de datos se hizo en una página del ministerio y corresponde a tal periodo. ¿Okay? Eso es lo que debe tener. Y llegamos a los principios éticos de la recolección de datos. Esta parte es súper importante, consentimiento informado. Súper importante que vos le expliques, por ejemplo, si vas a trabajar con un grupo de pacientes o con un paciente, explicar los objetivos de tu estudio, los procedimientos, los riesgos, los beneficios y derechos antes de obtener la autorización del participante. Confidencialidad, proteger la identidad, datos personales mediante anonimización y uso seguro de la información. ¿Está? Son principios éticos cuando vamos a hacer, por sobre todo, trabajos experimentales. ¿Estamos? ¿Alguna duda?